Muy buenos días, mi nombre es Luis Miguel Carranza Coronado. Estudio la maestría en Administración con concentración en Sustentabilidad y Recursos Renovables. El día de hoy hablaremos sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio en la inversión de energías renovables como un beneficio y perjuicios en México. Este, este proyecto es el final de la materia de ética profesional. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, para este proyecto tenemos una agenda acerca del resumen, la justificación, el beneficio y perjuicio del Tratado de Libre Comercio, el efecto del Tratado de Libre Comercio en inversionistas extranjeros y por último el tema de referencias bibliográficas. Bueno, pues bien, el tema es el impacto del Tratado de Libre Comercio en la inversión de energías renovables como beneficios y perjuicios en México. Bueno, como resumen tenemos que se hablará sobre el impacto en la inversión de energías renovables como beneficios y perjuicios en México. Para la investigación de este capítulo se utilizarán, en este caso, el método de la investigación mixta a través de la experiencia del investigador y también se investigará acerca de este tema tan importante en la Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, así como en la CAINTRA y sobre todo investigaremos en el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Electrónicos de Nuevo León, donde este colegio es muy reconocido y sobre todo tiene ingenieros muy capacitados en estos temas importantes de la energía eléctrica y sobre todo en cuanto a reformas energéticas, ¿verdad? Tenemos por aquí personal muy altamente calificado. Bueno, pues bien, en el actual Tratado de Libre Comercio, firmado el 1 de octubre de 2018 por Trudeau y el 30 de noviembre de 2018 por Donald Trump y Enrique Peña Nieto, este Tratado de Libre Comercio en temas comerciales entró en vigor el 1 de julio de este año, del 2020. Entonces, para ello hay un capítulo específico, el 14, acerca de lo que es el tema de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, aquí trabajamos con el trato de la nación favorecida y el trato nacional, evitando un trato discriminatorio para los inversionistas. ¿Qué queremos decir con esto? Se trata de que en este acuerdo emitido por el Tratado de Libre Comercio y nuestros presidentes en este caso, llegaron a un acuerdo donde los inversionistas extranjeros tuvieran la oportunidad de poder participar en el comercio, en la comercialización de energía eléctrica, ¿verdad? Pero también les daba apertura a un mercado plano, ¿verdad? Para poder invertir y sobre todo apoyar el cambio climático, ¿verdad? A reducir el cambio climático. Bueno, pues bien, como se mencionó, en este capítulo 14 habla sobre el tema de no discriminatorio, ¿verdad? Bueno, en el anexo 3A de este capítulo, sección B5 del Tratado de Libre Comercio, se reconoce a la Comisión Federal de Electricidad y a sus subordinarios como entidades de gobierno, lo mismo con Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Como bien sabemos, la Comisión Federal de Electricidad se dividió en 12 empresas, ¿verdad? Pasando de gobierno a paraestatal. Esto significa que cada una de estas empresas, a pesar de que son Comisión Federal de Electricidad, pues se puede decir que son más eficientes y trabajan pues prácticamente por ciertos recursos propios. Entonces, generando servicios y de esa manera ellos se mantienen vigentes, se puede decir, en el comercio. Pero también algo muy extraño pasa aquí con Petróleos Mexicanos, donde aparece también como una figura que se reconoce, ¿verdad? Como entidades de gobierno. Entonces, aquí donde entra un poquito el tema del conflicto comercial y sobre todo político, qué queremos decir con esto, ¿verdad? O qué es lo que quiere decir el Estado, en este caso, el gobierno de México, al emitir este comunicado, ¿verdad? Que las reconoce como subordinarias, como entidades de gobierno.
Pues bien, el Tratado de Libre Comercio, en este caso los países de Estados Unidos de América y Canadá, pues acusan al Estado mexicano de favorecer a Pemex, ¿verdad? Que es uno de los participantes más, ¿verdad? Sobre todo en el tema de hidrocarburos, ¿verdad? Y la venta de energía. En el capítulo 22 se menciona que se debe llevar a cabo una competencia entre empresas del Estado y particulares. Bueno, pues hace unos meses, por ahora sí que por mención presidencial, se mencionó detener el otorgamiento de permisos y concesiones a particulares en el sector energético por una sobreoferta de petróleo y electricidad para mediano y largo plazo. Como bien se mencionó en el Tratado de Libre Comercio firmado el 1 de octubre del 2018 por el presidente Trudeau y el 30 de noviembre del 2018 por Donald Trump y Enrique Peña Nieto, entró en vigor el 1 de julio del 2020 y pues, como se mencionó, ¿verdad? Habla sobre el tema de energía. Bueno, enfocándonos un poquito sobre el tema del otorgamiento de permisos y concesiones a particulares. En la actualidad hay 40 proyectos vigentes donde la inversión privada optó por invertir en energías renovables y limpias, ¿verdad? Para en sí combatir el cambio climático. Más sin embargo, en México se ha mencionado o ha entrado en conflicto el tema de las energías renovables porque las consideran como unas energías intermitentes, ¿verdad? Que no pudieran ser confiables para el sistema eléctrico nacional. Por tal motivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que eh, por lo pronto todos los permisos de estas concesiones pues están detenidos, ¿verdad? Entonces, un poquito más adelante vamos a hablar el proceso, ¿verdad? En que se encuentran estos proyectos. Pues bien, para la justificación de este proyecto, en cuanto a las inversiones de energías renovables, pues realmente nosotros hemos visto el cambio climático, ¿verdad? Cómo se ha visto afectado en muchas partes del norte, por ejemplo, en Alaska, los glaciares se están deshielando, lo cual provoca pues un incremento de temperatura y una afectación directamente, por ejemplo, a la fauna y, por ejemplo, en este caso, particularmente a los osos polares, están muriendo, ¿verdad? Entonces, el incremento de esa temperatura realmente afecta a todos los niveles del mar porque incrementan su nivel sobre el nivel del mar se ve afectado. Entonces, por ahí podríamos ver lo que son tsunamis, ¿verdad? O en caso de los terremotos, ese nivel de agua, ¿verdad? En los mares afecta a muchas comunidades. Por ejemplo, en el 2020, ¿verdad? Hubo demasiada afectación en el sur de Asia, donde fueron algunos eventos muy catastróficos, la gente se inundó, mucha gente murió por ahí eh, a causa de los niveles de agua. Entonces aproximadamente un total de 9.6 millones de personas se vieron afectadas durante el 2020 por este tipo de catástrofes, ¿verdad? Del cambio climático. Y bien, pues en la industria eléctrica se prioriza optar por lo más rentable, construir o reconstruir plantas para satisfacer la energía eléctrica, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que en la península de Yucatán han tenido demasiados apagones, donde realmente la electricidad por aquellos lugares es muy complicado que llegue, ¿verdad? Puesto que la generación principalmente se tiene en el noreste y el norte del país de México. Entonces es muy complicado transmitir hasta allá la energía eléctrica. Por tal motivo, se opta, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, por ahí, ahí en el municipio de Cuchitán, hay un parque eólico muy grande donde se busca satisfacer la energía eléctrica en este punto, ¿verdad? Pero también, bueno, el, el proyecto, por ejemplo, en Baja California también se cuenta con un sistema eléctrico nacional aislado, donde prácticamente está aislado del resto del país, lo cual se busca interconectarlo para poder tener una confiabilidad en el sistema eléctrico. Pero bien, las decisiones de nuestro presidente, ¿verdad? Generaron una preocupación
a los países vecinos, ¿verdad?, sobre el Tratado de Libre Comercio, porque esas decisiones que tomó el presidente generan una preocupación y una amenaza para las inversiones energéticas, ¿verdad? Inclusive de pruebas de centrales eléctricas renovables, como si bien se mencionó, intermitentes. Entonces, esto genera una incertidumbre para ellos en la inversión, pero no solamente es la energía eléctrica, también son los gasoductos, ¿verdad? De Canadá a Estados Unidos de América. Bueno, ¿qué podría ocasionar el llevar a cabo las decisiones que acaba de tomar el presidente Andrés Manuel López Obrador en detener todos sus proyectos? Podría ocasionar demandas a nivel internacional con países como por ejemplo el G20, donde ellos están trabajando muy fuertemente para combatir el cambio climático. Esto provoca que las centrales de México convencionales, ¿verdad?, se utilicen para abastecer la energía eléctrica, más sin embargo, la industria privada no tiene la oportunidad de participar para, en este caso le llaman el mercado eléctrico mayorista, donde se genera la compra y venta de energía eléctrica. Eso provoca que no tengan una oportunidad de participar, ¿verdad? Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, otras compañías que generan electricidad también y la venden, es Iberdrola, Enel, Energies, entre otros. Entonces, estos participantes, al hacer este cambio por parte del presidente, genera una controversia porque la energía finalmente que ellos generan la tienen que comercializar. Entonces ahí entra una cuestión de qué pasará con esas centrales de energías renovables y limpias. Bueno, si bien por aquí tenemos una filmina acerca de la distribución de las energías eólicas, cuáles son los, los países con mayor irradiación de solar para lo que es los sistemas fotovoltaicos, ¿verdad? Así como hidroeléctricos, mareomotrices. Eh, Aquí en este mapa se visualizan se puede decir, los recursos renovables que cuenta cada país. Más sin embargo, este tipo de energías pues llevan poco tiempo de ser reconocidas realmente como energías convencionales, ¿verdad? Entonces, es decir, que la poderosa combinación entre las tendencias, ¿verdad?, de demanda de países desarrollados, por ejemplo, pues realmente buscan invertir en cuestiones de tecnología eólica y solar, porque pues, son las más dominantes, ¿verdad?, a nivel mundial, ¿verdad? Entonces son las que ahorita actualmente tienen la oportunidad de ser en el futuro, ¿verdad?, de generación eléctrica y renovable y limpia. Bueno, pues algunos de los beneficios y perjuicios del Tratado de Libre Comercio, este, pues bien se mencionó, ¿verdad?, que hace un par de años fue firmado por el presidente Donald Trump, Enrique Peña Nieto y el presidente de Canadá, Trudeau, ¿verdad? Entonces, este, pues este tema ha generado pues ciertas incertidumbres, ¿verdad? Bueno, en la investigación que realizamos acerca del tema, ¿verdad?, encontramos por aquí la compañía de API, en este caso API, a través de Oil and Gas Alliance, presentaron una queja, ¿verdad?, una carta en este caso al gobierno de Estados Unidos en Washington, donde pues la API acusa al Estado mexicano de hacer prácticas discriminatorias y violación a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, firmado pues hace un par de años. Entonces, eh, ¿qué conlleva esto? De que ellos manifiestan que pues no hay una oportunidad para ellos en caso de que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que actualmente realizó esa, se puede decir que explicación acerca del cambio de las reglas del juego en cuanto a la venta y compra de energía en México, frenando los proyectos de energías renovables, pues prácticamente Canadá
Estados Unidos les afecta esta situación, ¿verdad? Porque ellos tienen muchas empresas subsidiarias en México, lo cual pues ya manifiesta una cierta incertidumbre para inversión a futuro, ¿verdad? Y bien, bueno, ¿qué hay de Canadá? Bueno, pues Canadá también se hizo notar, ¿verdad? En este caso fue en junio, ¿verdad? De 2020 de este año, donde ellos también presentaron una carta, en este caso a la Secretaría de Energía, en este caso es la licenciada Rocío Nájel, ¿verdad? Ella es la encargada actualmente de la Secretaría de Energía. Y pues aquí no olvidemos que Canadá pues pertenece también a la Unión Europea, demasiados países que están precisamente trabajando en el combate del cambio climático, entonces ellos también se hicieron notar, lo cual a través de este escrito y esta carta le solicitan a la Secretaría de Energía una reunión para aclarar todo este tipo de dudas y los acuerdos, ¿verdad? Donde se busca garantizar la eficiencia, la calidad, la confiabilidad, continuidad, seguridad del servicio eléctrico nacional. Entonces, en estas cartas, pues bien, la preocupación en este caso, del Estado de Canadá, eh, pues es basado en la suspensión y pruebas operativas para las nuevas centrales eléctricas eólicas que están en proceso en nuestro país, ¿verdad? Puesto que el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, pues también emitió por ahí un documento donde ellos confirman que los proyectos están detenidos, ¿verdad? Para ponerse en servicio. Así que el embajador Graemer Clark indica que en el dicho acuerdo, ¿verdad? De las diversas acciones y estrategias estratégicas de control, las cuales ponen en riesgo la operación y continuidad de proyectos de energías renovables de las empresas canadienses en México. Bueno, algunos de los efectos del Tratado de Libre Comercio en las inversiones de extranjeros es que las energías renovables se caen casi el 30% en México, ¿verdad? Y el gobierno insiste en frenar su expansión, por lo cual las empresas, por ejemplo, canadienses, ATCO, Canadian Solar, ¿verdad? Ha visto afectadas sus inversiones tanto por el último acuerdo, ¿verdad? Y la suspensión indefinida de las subastas, como les mencionaba, de a largo plazo de esta energía. Entonces, eh, solicitan, ¿verdad?, que el mecanismo ayudó a ingresar al mercado mexicano, ¿verdad?, en el sexenio pasado, más sin embargo, las reglas fueron modificadas y, por ejemplo, el tema de los certificados de energías limpias, los CELS. Entonces, las empresas realmente buscaban un beneficio adicional a, al comprar posiblemente una energía no tan económica, ¿verdad? Porque sabemos que hay ciertos impuestos, ¿verdad? Las inversiones de esas infraestructuras son muy elevadas, más sin embargo, las empresas buscaban, por otro lado, el beneficio de lo que es empresas sustentables, ¿verdad? Y ser más rentables, ser reconocidas en el mercado, ¿verdad? Entonces pagaban un costo alto por la energía, más sin embargo sus beneficios eran a través de estos certificados de bonos de carbón llamados EL. Entonces también al frenar todo este tipo de proyectos, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya dejan de percibir este beneficio y pues afecta directamente a su declaración, ¿verdad? Donde ellos deberían de estar presentando por año su reducción de emisión de CO2, ¿verdad? De un 5.5% a un 6% por año, de aquí al 2030, buscar el ir reduciendo esta emisión de CO2 que le llaman huella de carbón, que realmente la ONU emitió unos objetivos de sustentables, ¿verdad? Hace 5 años aproximadamente, en julio del 2015, emitió 17 reactivos donde combaten varios temas, entre ellos es la energía asequible, ¿verdad? El uso responsable de los recursos, ¿verdad? Entonces, saneamiento, por ejemplo, una mejor calidad de vida, cuidar los ecosistemas, eh, son temas muy importantes, ¿verdad? Más sin embargo,
hablamos ahorita de energías renovables, entonces las renovables entran en la parte de energía asequible, ¿verdad? Para las nuevas generaciones. Por lo tanto, pues para México, en cuestión de energía, eficiencia energética, ser un país un poco más competitivo, porque México cuenta con la mayor parte de en su territorio de irradiación solar. Realmente es un país con muchos recursos renovables, más sin embargo se contradice un poquito la situación, ¿verdad? Por la cual el presidente decide esto, ¿verdad? Bueno, pues como bien se mencionó, los generadores, este, en este caso de energía eléctrica, pues finalmente comercializan su energía, pero surge un efecto, ¿verdad?, en los inversionistas, porque ellos ya habían hecho un pacto, se puede decir, un contrato de ir reduciendo su energía, siendo más limpia, ¿verdad?, y renovable, lo cual pues genera que estas empresas pues ya no alcancen sus objetivos, ¿verdad?, y sus metas planteadas, ¿verdad? Entonces la Secretaría de Energía pues es ahora en sí el órgano que regula todo este tipo de cambios regulatorios, ¿verdad? Y pues se les pide a ellos, ¿verdad?, que en este caso Estados Unidos y Canadá eh, puedan llegar a un acuerdo, ¿verdad?, y poder revisar estos cambios en la regulación, ¿verdad?, sobre todo para evitar esa afectación. Pues bien, por último tenemos por aquí las referencias bibliográficas. Fueron algunas importantes, ¿verdad? Sobre todo en el New York Times, en este caso, Secretaría de Economía. Investigamos también en la Unión Europea, también, de la cual manifiesta su inconformidad a través de comunicados, cartas y publicaciones en su página oficial, donde no está de acuerdo, ¿verdad?, con las decisiones del país mexicano de tomar esa decisión de frenar todo este proyecto de energías renovables y limpias. Y pues bien, esto sería todo por mi parte. Les agradezco. Este, Cualquier duda o comentario pueden mandarnos chat, ¿verdad? Ahí al correo de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, ¿verdad? Y pues muchas gracias y pues mucha suerte. Chao.